¿Qué tal, maestros y maestras? Les doy la más cordial bienvenida a este video de microenseñanza donde revisaremos el tópico contenidos de aprendizaje y a su vez haremos la distinción entre lo que es un programa sintético y un programa analítico que se señala en nuestro nuevo plan y programas de estudio para la educación básica 2022. Sin más, partiremos mencionando que un contenido de aprendizaje va a hacer referencia a todos aquellos saberes culturales que se encuentran previamente establecidos en un programa de estudios. Son, pues, los objetos de aprendizaje y de estudio que se establecen para que un alumno pueda lograr un aprendizaje en cada una de las fases, grados y asignaturas que se establecen para la educación básica en nuestro sistema educativo mexicano. Recordemos que nuestro sistema ahora establece que nuestra educación básica va a estar integrada por 6 fases. Entonces, estos saberes culturales o estos contenidos de aprendizaje van a estar estipulados en el programa y van a tener una gradualidad y una complejidad que los alumnos van a poder ir descubriendo conforme van avanzando en cada una de estas fases de la educación básica. Los contenidos de aprendizaje son aquellos sobre lo cual versa la enseñanza y el aprendizaje y además nos indican todo aquello que debe de aprender el alumno en su educación formal, es decir, en la escuela a partir de la implementación de un programa de estudio. Los contenidos de aprendizaje van a ser de diferente naturaleza, van a ser conceptuales, factuales, procedimentales y actitudinales. El alumno no puede desarrollar solamente un tipo de contenidos, sino que al desarrollar diferentes situaciones de aprendizaje o al verse involucrado en estas situaciones de aprendizaje que diseña el maestro, pues va a poder desarrollar estos contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos conceptuales, como su nombre lo indica, pues son aquellos en donde el alumno va a trabajar o va a desarrollar conceptos. Por ejemplo, ¿qué entiendes por amistad? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la Revolución Francesa? ¿Qué es una familia? ¿Qué es una célula? Está definiendo conceptos a partir de sus propias experiencias de aprendizaje. Los contenidos factuales son aquellos que tienen una respuesta única y que se centran principalmente en la memorización, como pueden ser el recordar fechas, en qué año se descubrió el continente americano, por ejemplo, cuál es el símbolo del hidrógeno, eh, cuánto es el resultado de 2 por 4. Los contenidos procedimentales implican que el estudiante aprenda diferentes métodos, estrategias o técnicas. Por ejemplo, realizar una maqueta, realizar un experimento, elaborar un resumen o una ficha de trabajo. Y por último, tenemos los contenidos actitudinales. Estos se refieren al manejo de normas, de reglas y de valores que van a proponer actitudes positivas para el alumno y la relación con los demás. Entonces, cuando el alumno está trabajando o está desarrollando estos contenidos, pues está desarrollando también conocimientos, los cuales se van a caracterizar por ser unos conocimientos integradores o globalizados a partir de los cuales se integran cada uno de estos contenidos. Como ya lo mencionamos, los contenidos van a formar parte del programa de estudio, pero ojo, aquí nuestro programa de estudio 2022 para la educación básica nos hace una distinción entre un programa de estudio sintético y un programa de estudio analítico. El estudio sintético presenta en forma detallada los saberes o contenidos que son resultados de aprendizaje esperados de un curso o de un módulo, así como también establece las orientaciones didácticas, actividades de aprendizaje, recursos, estrategias de evaluación, referencias bibliográficas, entre otros. Este programa es el que se desarrolla en la etapa del diseño curricular, es decir, es mi base, es mi diseño curricular base para que yo pueda establecer qué es lo que quiero que aprendan los estudiantes. Los programas sintéticos son una parte del diseño curricular que se elabora o que se diseña con la colaboración o la aportación de diferentes expertos, es decir, con diferentes personas que van a elaborarlo en base a un perfil de egreso y algunas metas educativas
como lo pueden ser los propósitos, las competencias generales, las competencias específicas, y sobre todo, tiene la característica de que es de observancia nacional. Entonces, el programa sintético hace referencia más bien a ese programa que nos hacen entrega a nosotros los profesores, que diseña la Secretaría de Educación Pública para los profesores. Esta propuesta curricular 2022, que es para la educación básica, sería un claro ejemplo de este programa de estudio sintético. Ahora, ¿en qué consiste un programa de estudio analítico? Derivado del programa sintético aparece entonces el programa analítico, que no es más que nada una enseñanza basada en el significado, es decir, un programa o una propuesta en la que el maestro se va a encargar de hacer esa adecuación de los contenidos que están establecidos en el programa sintético a las características, a las necesidades y a las particularidades del contexto en el que se desenvuelven nuestros estudiantes. Entonces, un programa analítico también es conocido como programa del profesor. Permite la adaptación del programa sintético al contexto particular del grupo, del momento y la perspectiva del docente o del facilitador. Consiste, pues, en una planificación puntual del programa, comprendiendo las acciones tanto del docente como de los estudiantes. Es decir, que el programa de estudio analítico es aquella planificación que elabora el docente ya para la atención diferenciada de sus estudiantes, para brindar una respuesta educativa pertinente para nuestros estudiantes. Y este programa analítico, pues no es más que nada que una unidad de aprendizaje. Es una actividad de planificación didáctica orientada al estudiante, en la que el profesor piensa anticipadamente las acciones, los recursos, estrategias, métodos o técnicas para lograr un aprendizaje esperado o un propósito. Entonces, concluimos que el programa sintético va a ser aquello que se genera para el maestro y lo genera la Secretaría de Educación Pública, mientras que el programa analítico es aquel programa que diseña el maestro para sus estudiantes. Tanto el programa sintético como el programa analítico tienen estos contenidos, los cuales, como ya lo mencioné, son de naturaleza conceptual, factual, procedimental y actitudinal. La parte más importante y relevante de este programa de estudios 2022 es que estos contenidos deben de favorecer la reflexión, el análisis de nuestros estudiantes y sobre todo debemos de hacer que nuestros alumnos encuentren sentido a lo que aprenden. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mediante una contextualización de estos contenidos al entorno de los estudiantes, es decir, que ellos sepan para qué les va a servir cada uno de los contenidos que nosotros abordamos en clase. Bien, me despido de ti y deseo que esta nueva propuesta curricular sea un reto para nosotros y nos ayude a mejorar nuestro desempeño profesional y sobre todo mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes.